Listo, buenas noches nuevamente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Eh, Buenas noches, José. Buenas noches. Vamos a iniciar con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien, si estamos viendo la presentación, las diapositivas. Listo, Viviana, Emir, Wilfran. Listo, entonces, la vez pasada hicimos una introducción mirando recordando los parámetros que uno mide en un sistema eléctrico, cualquiera que sea. Entonces espero que pues le hayan trabajado este fin de semana, que le sigan trabajando de pronto los que no han tenido tiempo, los que no lo han mirado por cuestiones de tiempo, entonces ahí quedan las tareas, ¿no? La idea es que pues tampoco la dejemos acumular y que le vayamos trabajando pues cada quien a su ritmo. Hubo personas pues que lo pudieron hacer muy rápidamente porque pues tenían el conocimiento fresco. Habrá otros que pues les va a costar un poquito más. La idea es que lo vayan trabajando, ¿listo? El día de hoy pues vamos a avanzar un poco. Todos los conceptos que vimos la vez pasada están relacionados con la corriente directa. Ejercicios muy sencillos para recordar la ley de Ohm, la ley de Watt, las leyes de Kirchhoff. Entonces el día de hoy vamos a mirar otra herramienta que está relacionada ya con la corriente alterna, que es como nosotros vamos a manejar o vamos a alimentar mejor los motores eléctricos trifásicos. Entonces tenemos que tener claros esos conceptos de cómo funciona la corriente alterna, cómo se hacen las mediciones más elementales para más adelante poder utilizar herramientas que nos van a servir para precisamente hacer esas mediciones. Estamos hablando de osciloscopios, estamos hablando de analizadores de redes, que son herramientas muy frecuentes o muy comunes en el ámbito de la electricidad industrial. Entonces, para ir a medir un motor, para ir a medir eh, cuánto factor de potencia está provocando X cantidad de motores, entonces vamos a tener que tener esos conceptos bastante claros. Entonces vamos de menos a más, ya hicimos ese pequeño refresco, entonces ya vamos a subir hoy un poco más el nivel. La idea es que de pronto nos quedemos no tanto con la parte numérica, que de pronto puede llegar a ser un poco tediosa, y lo que sí nos tiene que quedar bien claro es la parte conceptual. Entonces, si entendemos el concepto, ya nos damos por bien servidos. Ya la parte matemática de desarrollar o dar una respuesta numérica, ya eso requiere un poco más de tiempo, porque sabemos que esas herramientas matemáticas no se aprenden de un día para otro. Pero igual, pues tenemos que conocerlas para tratar de entenderlas. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Cualquier duda, porfa, levantan la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, tratemos de mantener los micrófonos apagados para no hacer eh, ruido acá, ruidos molestos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Vamos a mirar el concepto de senoide y de fasor. Eso es la idea de hoy. Entonces, ¿qué es una senoide? Es lo que estamos viendo ahí en pantalla. Simplemente va a ser eh, el modelo matemático de lo que es una onda que puede ser de tensión o una onda de corriente. Entonces todos sabemos que eh, nosotros en nuestras casas y en las industrias lo que tenemos a disposición, la energía que tenemos a disposición es la energía alterna que tiene este comportamiento. Es una onda que puede ser sinusoidal o cosenoidal. Entonces es una onda que va variando en el eje vertical, puede ser corriente o puede ser tensión, y en el eje horizontal estamos hablando de tiempo. Sí, Ernest, ya puse a grabar, gracias.
Entonces, como va cambiando en el tiempo, fíjese que tiene ese comportamiento sinusoidal. La pregunta sería, ¿por qué es sinusoidal y no es cuadrado o no es triangular o no es de cualquier otra forma? Entonces, esto es debido a la naturaleza de la generación de esa energía eléctrica. Entonces, todos sabemos que los generadores son máquinas que son circulares, tienen un movimiento circular, que tienen allá unas bobinas, eso después ya lo vamos a mirar bien con calma. Por ahora nos vamos a quedar con que genera esta tensión, pero es debido a esa rotación allá de la máquina y esa rotación es circular y por eso tiene esta forma sinusoidal. Entonces, si nosotros nos acordamos allá de las clases de trigonometría del colegio, allá nos enseñaban ese movimiento circular uniforme y cómo ese movimiento generaba esta onda sinusoidal. Entonces acá lo podemos ver de una forma ya un poco más desglosada. Acá en esta segunda figura es un poco más intuitivo ver que en el eje vertical tenemos la tensión, que es función del tiempo. Quiere decir que ya la tensión no es continua como la habíamos pensado en corriente continua cuando tenemos las fuentes como las baterías o las pilas o los paneles solares que generan tensión directa. Acá lo que estamos generando es tensión alterna. Quiere decir que en algún punto tiene un valor positivo, en otro tiene un valor cero, acá, y puede llegar a tener también valores negativos. Y todo esto se va repitiendo siempre y cuando pues el generador esté encendido, esté funcionando. Se repite esa onda eh, el tiempo que esté encendido el generador. Entonces esta onda toca analizarla, toca entenderla por lo que les digo. Esta onda es lo que usted puede llegar a mirar en un analizador de redes, en un osciloscopio, cuando hace el análisis allá de las cargas que tiene. Entonces tiene que usted saber interpretar esa información que le da esa herramienta. Entonces lo vamos a hacer acá de una manera muy sencilla, tratando de recordar pues estos parámetros que son pues elementales de no solamente de la electricidad, sino de toda la física. Acá tenemos algo importante que es el tema del periodo. Vea. ¿Qué entendemos nosotros por periodo? Periodo va a ser la parte de la señal donde hace un ciclo completo. Es decir, acá tiene la parte positiva, inicia con la parte negativa y vuelve a empezar con la positiva. Es decir, que esta parte ya hace parte de otro periodo. El periodo termina cuando se cumple la positiva y la negativa, como estamos viendo acá. Parte positiva, parte negativa, y ahí yo hago la medición del periodo. Observe que acá ya esta función, esta parte de la función, es exactamente esta de acá. Entonces se va repitiendo periódicamente, infinitamente, o hasta cuando se apague el generador. Entonces esa parte se llama periodo. Em, para poner un poco de pronto ejemplos que no estén de pronto tan relacionados con esta parte eléctrica, ¿qué entendemos nosotros o qué ejemplos podríamos dar de periodos en fenómenos físicos? Entonces pongo un ejemplo, por ejemplo, la rotación del Sol, perdón, de la Tierra alrededor del Sol. ¿Es un periodo de cuánto tiempo? ¿Cuánto dura esa rotación, ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol? 12 horas, ¿no? Son 365 días. Sí, señor, eso es un ejemplo. O por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra, ¿de cuánto es? De 30 días, de 28 días. 28 días aproximadamente. O por ejemplo, ¿cuál es el periodo del presidente en Colombia? O del alcalde. 4 años. 4 4 años. años. Que ahí estamos siempre hablando de tiempo.
tengamos en cuenta que estamos hablando de tiempo. Cuando hablamos de periodo, estamos hablando de tiempo. ¿Listo? Acá también esta función la podemos dibujar ya no en términos del tiempo, sino también en términos de la velocidad angular. Ya vamos a mirar qué es eso. Entonces, esta senoide va a tener esta forma. Esta es la fórmula general o la forma general de ese comportamiento circular. Entonces, ya esa tensión va a depender del tiempo. Va a tener una forma que es sinusoidal y va a tener acá una fase. Entonces, muchas veces nosotros en el contexto de la electricidad hablamos de fases, hablamos de sistemas trifásicos, bifásicos. Se refiere precisamente a esto, a la fase que hay o el desfase, se puede decir fase o desfase, entre las dos señales. Ya vamos a mirar. Entonces, acá vamos a extraer información de esta ecuación. Entonces, tenemos el primer término que nos indica la amplitud de la senoide. Cuánta tensión en este caso va a tener ese valor. Ya vamos a mirar un ejemplo numérico. Tenemos la frecuencia angular que se mide en radianes por segundo. Eh, en algunos libros, en algunos textos también la encontramos como velocidad angular, que acá por sus unidades sería algo más lógico, porque estamos hablando de una distancia con respecto al tiempo, pero en otros textos la encontramos como frecuencia angular. Y la fase. Entonces la idea es utilizar estas fórmulas, utilizar estos conceptos para, en un ejemplo numérico, ya extraer esa información. Entonces acá tenemos que el periodo es 2pi sobre omega. Omega es 2pi por f, que f es la frecuencia medida en hertz, que esto ya es algo más familiar para nosotros como electricistas. Cuando nos hablan que la red es de 50 hertz, de 60 hertz, se refiere precisamente a esto, a los ciclos por segundo, que es lo que viene allá del generador. Y esta frecuencia la podemos calcular como el inverso del periodo. Entonces, obviamente, estas ecuaciones lo cogen a uno de pronto un poquito frío ahorita. Estoy cansado del trabajo, bien, le empiezan a explicar esto, de pronto puede ser un poco chocante, ¿no? Puede ser algo que lo coge desprevenido, pero no, no se preocupe que no es tan difícil. Igual yo les comparto esto para que usted ya después lo analice, lo mastique ya con calma. La idea es que no nos estresemos y tratemos de ir tratando de entender. Entonces ahí tenemos el concepto de lo que es la fase. La fase simplemente va a ser ese desplazamiento horizontal que tenemos entre dos señales, que puede ser una tensión o puede ser una corriente. Esto lo vamos a analizar bien en detalle cuando miremos el factor de potencia y miremos cuál es ese desplazamiento que hay entre la tensión y la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico para hallar acá lo que nos están pidiendo y utilizar esas fórmulas. ¿Listo? Entonces vamos a abrir eh, acá una hoja para empezar a trabajar con eso. Ahí por el grupo de WhatsApp les compartí la imagen de una calculadora, que es la que yo utilizo, una calculadora que es gratis, que usted la puede descargar en cualquier sistema operativo y es bastante completa. Entonces, ahorita vamos a hacer de pronto unas operaciones con números complejos, entonces eh, va a ser algo muy útil para poder hacer esos cálculos. Les voy a compartir. Vamos a abrir acá una hoja y vamos a hacer esto con calma. La idea no es correr, sino la idea es entender. Entonces vamos a mirar acá. Me confirman, porfa, si estamos viendo la pizarra. Entonces tenemos una tensión. Me dice que es 12 coseno de 50 más 10 grados. Y esto está en voltios. ¿Me confirman, porfa, si estamos viendo? Profe. Listo, Carlos, gracias. Entonces,
ahí lo que nos piden que es que hallemos los parámetros de los que consta esa ecuación. Entonces me dice que hallemos la tensión máxima. ¿Cuál es la tensión máxima acá en esta ecuación? El valor máximo. Es este número de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tenemos 12 voltios. ¿Qué más me pide? Hallar la fase. ¿Cuál es la fase de esa función? Este número acá. La fase siempre la medimos en grados, ¿verdad? 10 grados. Entonces la fase es igual a 10 grados. ¿Sí? Simplemente extraer información de la ecuación. No tiene más misterio. Vamos a ver qué más nos pide. Nos pide el periodo y la frecuencia de esa función, de esa senoide. Entonces, la frecuencia, ¿de cuánto va a ser? ¿De cuánto sería ahí esa frecuencia? Entonces, miremos las fórmulas. 50. Miremos la fórmula, a ver. La fórmula de la frecuencia. La fórmula de la frecuencia me dice que es el inverso del periodo. Y la fórmula del periodo, o la ecuación del periodo, es 2pi sobre omega. Y el omega es 2pi f. Entonces, de toda esta información, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí en esa función que tenemos ya escrita? ¿Esto qué es? ¿Este 50 qué es? ¿Usted qué? Ese 50 es el El omega, periodo. es este. No, señor, ese no es el periodo. Esa es la frecuencia angular o la velocidad angular que es medida en radianes por segundo. Entonces tenemos ahí radianes por segundo. Pero me están pidiendo la frecuencia. Pues entonces vengo y miro acá, ¿ve? ¿Me serviría esta función? ¿O cuál utilizo ahí? Utilizaríamos esta, ¿sí? Para todos es claro. Entonces la frecuencia es 2πf. Entonces la frecuencia angular es 2pi por f. Como me están pidiendo la frecuencia, entonces simplemente hacemos un despeje. Entonces f es igual a la velocidad angular sobre 2pi. Entonces esto me daría ¿cuánto? 50 dividido 2pi. ¿Cuánto me da ese número? 7.95. ¿Lo podemos aproximar a 8? ¿Sería una buena aproximación? Sí, porque el siguiente decimal es un 7. Sí, estaría bien. Hertz. Hay que tener cuidado con las unidades. Entonces ahí tenemos que la frecuencia es de 8 Hz. ¿Qué más me pedían ahí? ¿Cuál era la otra pregunta? Frecuencia, fase y periodo. ¿Cuál es el periodo de esa señal? Me están pidiendo el periodo. Sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia. Es 1 sobre f. Como ya hallamos f, entonces simplemente sería 1 sobre 8. ¿Que cuánto nos daría aproximadamente? ¿Un octavo más o menos cuánto es? ¿Me ayudan ahí con esa cuenta, porfa? 0.125. 0.120. Listo, gracias. 0.125 segundos, ¿sí? Que también podríamos decir que son 125 milisegundos. Y ese sería el periodo de esta señal. Entonces, como pueden ver, es algo de ir a sustituir, o sea, es un trabajo muy mecánico. Es tener a la mano la fórmula y hacer el tratamiento matemático acá que indica, pero fíjese que son multiplicaciones y divisiones, ahí no estamos haciendo nada raro. Entonces creo que esto lo podemos
entender fácilmente desde el punto de vista acá matemático. Lo importante también es entender acá el concepto de lo que es esa senoide y cómo se representa en función del tiempo. Listo, no sé si tengamos alguna duda hasta ahí. Listo, Luis, gracias. ¿Vamos bien? ¿Vamos perdidos? Iván dice que bien, Alejandro bien, Wilfran bien, Brian bien. Listo. Espero que los demás pues también estemos en sintonía. Ana, Diego, listo, bien. Como les decía, esto toca ir a revisarlo, toca mirarlo varias veces, porque puede llegar a ser un poco confuso al principio, pero no es tan difícil. Entonces vamos a continuar acá con la presentación, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Listo, este ejercicio ustedes lo hacen de tarea mirando lo que acabamos de hacer, listo. La idea es que vayan practicando. Entonces va a ser lo mismo. Usted viene y mira acá cuál es la amplitud, cuál es el periodo, cuál es la fase. Hace exactamente lo mismo que hicimos ahí. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a analizar la gráfica y basado en esa gráfica vamos a extraer unos datos. Entonces el ejemplo nos dice que tenemos un generador eléctrico y la función se muestra en una pantalla de un osciloscopio que indica la variación en tensión de una corriente alterna producido por ese generador. Entonces la primera pregunta es, encuentre cuál es esa tensión máxima. Entonces ahí tenemos la gráfica, entonces analicémosla ahí y miremos cuál es esa máxima tensión que tenemos en esa respuesta del osciloscopio. Vámonos, 45. 45 dice el Sí, compañero. 45 voltios. ¿Listo? ¿Alguien más? 48 no puede ser. 49. 45. 45.5. Pues como uno cuenta las escalas, van como de 5 en 5, ¿no? Entonces sería 45. Ujú, sí. ¿Estamos todos claros ahí? Escribamos ahí en el chat si todos estamos claros con ese número. Wilfran dice que 45, Hermes 45, 45. Pablo dice que se perdió, Diego 45, Oscar 45, Ana 45, Julián 45. Listo, entonces, ¿cómo explicamos esta gráfica ahí rápidamente? ¿De dónde salió ese número, ese 45? Hay de los compañeros que escribieron en el chat. Por ejemplo, Adrián, ¿de dónde sacamos ese 45? ¿Nos puede explicar ahí rápidamente? Profe, la escala parece que desde el punto cero hacia arriba va de 5 en 5. Exactamente. Entonces, para los compañeros, digamos Pablo, que está un poco perdido, vea, observe que acá, en esta parte que es el origen, usted tiene el cero, ¿cierto? La referencia cero. Y acá tiene un 50, es la información que le está dando el osciloscopio, así es como se lee. Entonces, ¿cuántos espacios hay del cero al 50? Usted los cuenta. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces dividimos ese 50 en 10 espacios. Quiere decir que cada espacio vale 5. ¿5 qué? 5 voltios. Entonces ahora sí cuenta dónde está su señal. Vea que su señal está acá. Quiere decir que acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 voltios. Y hacia abajo tendríamos lo mismo porque la ecuación es simétrica, pero sería menos 45. Entonces 45, 45. Esta tensión se llama la tensión máxima, pero algunos fabricantes o algunas máquinas vienen con el dato de la tensión pico a pico.
tensión pico a pico. Hay otros que vienen también con la información de la tensión RMS, eso lo vamos a mirar después. Ahorita estamos mirando es el tema de la lectura del osciloscopio. Listo, entonces ya encontramos que la tensión máxima es de 45 voltios. Ahora me dice, encuentre la frecuencia medida en ciclos por segundo de esa misma gráfica. Entonces me piden que haya la frecuencia. ¿De cuánto sería la frecuencia ahí? Pensémoslo ahí 2 minuticos. ¿Cuánto vale esa frecuencia? Hay que utilizar esta fórmula, ¿no? La de la frecuencia, que es lo que me están pidiendo. Frecuencia medida en tiempo. Entonces F es igual a 1 sobre T. Eso es lo que me están pidiendo ahí. Me están preguntando la frecuencia. Entonces la frecuencia es igual a 1 sobre T. Entonces vuelvo a la gráfica. ¿Y dónde está esa T? ¿Dónde está ese periodo de esa función? ¿Cómo analizo esa información ahí? ¿Cuál es el periodo de esa función? Miremosla bien que está sencilla de analizar. Dijimos que el periodo era cuando se repetía una vez, ¿sí? Volvámonos acá un momento a esta parte. Vea, acá el periodo sabemos que la ecuación es cíclica. Entonces el periodo es donde se deja de repetir, si la ve acá en este punto. Entonces inicia, continúa su parte positiva, su parte negativa, y acá en este punto ya paro. ¿Por qué? Porque esta parte es esta misma de acá, no la puedo contar, ¿ve? Entonces tengo que parar en el momento donde ya se deja de repetir. Entonces volviendo a la gráfica, analicémosla nuevamente. Analícenla ahí ustedes. Creería que sí, sí. ¿Cuánto? 5. ¿5? Sí, sí, señor. ¿5 segundos? 0.05. 0.05. 0.5 segundos. 0.5 segundos. Miremosla bien, mírenla bien. Wilfran dice que 0.5, Julio dice que 0.5, Osmel dice que 0.05, Jesús dice que 0.1, Daniel 0.1. No hay ninguno de esos valores, es el correcto. Viviana, ¿cuánto dices? Instructor contando, yo digo que está ahí 1, 2, 3, 6. 6 segundos. Sí, 6 segundos. ¿Por qué digo 6 segundos? Porque como usted dice que uno contar el positivo, ya la parte de abajo no la cuento porque es negativa. Entonces, contando así del positivo de 50 arriba, las líneas,
cuento 6. No, mira, fíjate que cuando estábamos midiendo la tensión, analizamos el eje vertical y contamos las líneas, mira, porque estábamos hablando de tensión, pero ahora estamos hablando de tiempo, estamos hablando del periodo, es decir, nos toca analizar esta parte horizontal. ¿Sí ves? Analiza esta parte horizontal. Y acá está, mira, acá está la respuesta. No les quiero dar la respuesta porque ya, si les digo, ya van a decir, ah, está muy fácil. Mira, acá está el periodo, ahí se deja de repetir. Ese es el periodo y esto es tiempo. ¿Sí ves? Entonces mírala otra vez. Tenemos el tiempo y mira dónde se termina un periodo. Eso es lo que hay que mirar, dónde termina ese periodo. 0.1 segundos. Paola dice 0.025 segundos. Esa es la respuesta. Perdón, esa es la respuesta. Gracias, Paola. Explícanos de dónde sacaste ese número, Paola. Profe, hola, profe. Hola. ¿Puedes poner otra vez la gráfica? Como ella inicia cuando baja, entonces voy hasta Exacto, que inicia sube. acá, te voy ayudando. Sí, Inicia acá, exacto, ella baja baja, acá, sube. vuelve y sube, Ajá. y ahí se vuelve como decir a repetir. Es Entonces hasta decir, ahí esta voy. parte ya es repetida, o sea, cuento hasta acá. Sí, señor, entonces hasta ahí voy. Entonces, como la división de la cuadrícula va a un cuadrito, Ajá. ¿cierto? Esto es un cuadro, mira. Exacto. Esa, Y hay 4 cuadros hasta 0.1. exactamente. Acá hay uno, Entonces, dos, tres, cuatro. Cuatro, lo que dice Paola, hasta acá. entonces 0.1 lo divido en 4 y Exactamente. cada cuadro me da 0.025. Exactamente. Porque mira, acá cuando hicimos el tratamiento en el eje vertical, que contamos los voltios, contamos raya por raya. Acá lo mismo, nos toca contar cuadro por cuadro. Entonces fíjese que acá termina un periodo porque esta parte ya se está repitiendo. Es decir, que hasta acá es un periodo. Entonces tenemos en 0.1 segundos, tenemos 4 periodos. Entonces dividimos 0.1 entre 4 y eso nos da ¿cuánto? 0.025, sí, porque la mitad sería 0.05 y la mitad de 0.005 sería 0.025. ¿Estamos todos de acuerdo? José Luis, sí, lo escuchamos. Profe, qué pena, voy manejando, pero era básicamente la explicación que dio la compañera. El Ah, ok. 0,1 dividirlo y ya, ahí teníamos el tema. Listo, gracias. Les voy a compartir ahí el formulario de la asistencia, porfa, para que lo vayan llenando. Listo, entonces espero que todos estemos claros. Como pueden ver, pues es fácil, solamente pues hay que estar atentos. Entonces continuemos con las preguntas. Después me dice, listo, ya encontramos, el periodo. Ahí nos falta una parte, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia? Que es lo que nos está pidiendo. Mire, nos estaba pidiendo era la frecuencia. Entonces la frecuencia simplemente es reemplazar, ¿no? 1 dividido el periodo que ya dijimos que es de Es 40, profe. 0.025 segundos. 40, porfa, alguien más que me confirme ese número. Sí, señor, 40. Listo, gracias. 40 Hz. Hertz, claro. Listo. 40 Hz es la frecuencia de esa señal. 40 hercios. ¿Qué otra cosa me está pidiendo? Entonces, la frecuencia en ciclos por segundo. Ahora me dice, encuentre una fórmula que describa la variación en tensión como función del tiempo. Es decir, necesitamos hallar esta fórmula. A ver, esta es la fórmula general. Entonces, escribámosla ahí, por favor. Vayamos llenándola. Entonces, vamos a escribir acá la fórmula general. Entonces, tenemos la tensión máxima. Tenemos que es una función sinusoidal. Tenemos que tiene una frecuencia angular
es dependiente del tiempo y tiene una fase. Así es como se interpreta esa información. Entonces simplemente acá, tensión en función del tiempo, ya hallamos que la tensión máxima es de 45 voltios. Ya sabemos que es sinusoidal. Nos falta hallar este omega. ¿Cómo hallamos el omega? Por acá teníamos ya la fórmula. Omega es 2pi por f. Entonces llénela ahí, porfa. Sí, Alejandro, José Luis. Profe, para cuando uno va a diferenciar cuando son las señales sinusoidales y cosenoidales, es con el tema del desfase, ¿verdad? Sí, señor. Ya vamos para Cuando... allá. Gracias. Ah, sí, 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 señor, Sí, gracias. ya vamos para allá, para esa parte. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? El omega. 251.32. 200, gracias Paula, 251.32, ¿qué? ¿Estos qué son, Paula? Radianes por segundo. Sí, O señor. también lo podemos dejar expresado, que es lo que más eh, habitualmente se hace, dejarlo expresado en términos de pi. Entonces 2pi por f. Entonces es Sería simplemente 80 pi. 2pi por 40, Ah, tendríamos 80 pi. Gracias, Paula. Exactamente, 80 pi. Que queda más bonito acá en la función. Pero si pones este número, también es correcto. Es como por temas ahí de formas de escribirlo. Entonces 80 pi por t. Y ahora hallemos el ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Entonces lo que estaba diciendo Alejandro. ¿Esta función es seno o es coseno? Esta función de acá, perdón, me devuelvo un momento. ¿Esta función es seno o coseno? Esa función de ahí. Coseno, dice Alejandro. Entonces devolvámonos un momento. Acá la teoría, a la primera diapositiva que vimos. Entonces, la función seno es la roja y la función coseno es la azul. Entonces, fíjese que seno y coseno son la misma función, solamente que están corridas en el tiempo. Entonces, este corrimiento que estamos viendo acá es lo que nosotros llamamos la fase o el desfase. Fase o desfase, la fase. Entonces, si la azul es coseno y la roja es seno, esa que tenemos ahí en el osciloscopio, ¿qué es? Seno, profe. Mírenla bien. La roja es la seno y la azul es la coseno. Coseno, profe. Y mire dónde está el eje del cero. Vea, acá tenemos el cero que es el origen. Sí, coseno, profe, coseno. Coseno. Entonces, usted viene y analiza y dice, ¿dónde está el cero? Está acá. Entonces, la función coseno arranca acá en un valor numérico. No arranca de cero como en el seno, sino arranca arriba. Entonces, claramente esta función es una función coseno. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Que nadie se quede ahí confundido, que nadie se pierda. Confírmeme, porfa, que... Profe, porque el coseno iría adelantado. Bueno, listo. El tema del adelanto, miremos ahí, ya que tocamos ese concepto. Profe dice que le quedan 15 minutos de llamada. De esas dos funciones, ¿cuál está adelantada y cuál está atrasada con respecto al tiempo? Coseno está... Seno, ¿cómo Coseno está con está respecto a atrasado coseno? y seno adelantado. Seno adelantado y coseno atrasado.
Sí, el seno está Sí, señor. adelantado pi medios con Creo respecto. que no está adelantada, profe. Mírenla bien. Como lo contrario. El coseno está adelantado. Sí, la respuesta correcta es que el coseno está adelantado, es decir, Coseno está adelantado. la azul está adelantada con respecto a la roja, porque acuérdese que esto es tiempo, ¿no? Acá estamos hablando de tiempo. Entonces fíjese que cuando el coseno ya tiene un valor, el seno vale 0. Entonces la roja está atrasada con respecto al azul. Ahí sí, claro, existe de pronto la confusión porque uno dice, bueno, partiendo de esta raya, uno dice esta va primero, va adelante. Sí, claro, porque parte del punto cero fue lo que me imaginé yo, profesor. Exacto. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta y no mirarlo tanto espacialmente, sino analizar bien el tiempo, porque es una función temporal Allí lo que sobre el toca, tiempo. profe, es mirar cuál de los dos tiene valor primero. Exactamente, es otra forma. Ahí Luis les está dando un tip. Profe, físicamente, ¿hay alguna diferencia entre esas dos señales? Físicamente, no lo entiendo, Alejandro. Digamos, en algún término como energético o algo así, de cargas o algo así, Claro, para, no- y una está adelantada de la otra, ¿hay alguna diferencia? claro, para nosotros como eléctricos va a ser muy importante entender este concepto porque los motores precisamente van a generar eso en la red. Como son cargas inductivas, van a generar que la corriente se adelante con respecto a la tensión. Entonces, cuando usted vaya y mire su osciloscopio, su analizador de redes, lo que él le va a decir es eso, vea, la corriente está adelantada con respecto a la tensión, entonces usted tiene que ponerlos en fase para evitar que esa red se caliente. Ese desfase lo que hace es eléctricamente calentar la red. Ya ahorita Ya miramos ahí bien lo, eso. ya ahí lo Ya, miramos, pero es en un diagrama pero fasorial para mirar el adelantamiento o esa- atrasado. exactamente, ya vamos a hablar de los fasores. Ahorita estamos hablando de los senoides. Ahorita hablamos de los fasores. Listo, entonces todos estamos de acuerdo que el coseno está adelantado, ¿sí? Entonces volvemos acá a la figura, ya para terminar el ejercicio de resolverlo. Entonces ya vimos que esta es una onda eh, en forma de coseno, es una onda cosenoidal. Entonces lo que hacemos acá en este análisis es cuánto vale entonces esta fase. Si esto es seno, ya dijimos que es seno, pero para volverla coseno, ¿cuánto le pongo acá? Ya para terminar. Para que la onda seno se vuelva coseno, ¿cuánto vale ese desfase? Perdón. ¿Cuánto vale? Perdón. De acá a acá. Pi medios 90 grados. Pi medios. En radianes. Y en grados, 90 grados. Es decir, que acá pongo 90 grados. Más o menos, ¿sí? Para ser más exacto. Puede ser más o puede ser menos. 90 grados. Y ahí tendríamos ya la respuesta. O esto usted lo puede escribir en forma de coseno, también es válido. Entonces pone 45 grados, 45 voltios, perdón, coseno de 80 pi por t voltios. Ya no pone desfase, porque ya dijo que es coseno. Entonces ambas respuestas son correctas. Como usted la quiera poner. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Acá hay, bueno, ahorita hacemos este de acá. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil, difícil? Es de cuidado, ¿no? Es de dedicarle tiempito a esto.
Como siempre, entonces yo les comparto esto para que usted vaya y lo revise ya con más calma. José Luis, Javier Gómez, preguntas. Sí, para pasar de seno a coseno siempre son 90 grados. Sumarle 90 o restarle 90, es lo mismo. Ok, gracias. Listo, Javier. Profe, no, de mi parte era hace un momento que venía manejando, entonces era para la misma respuesta que dio la compañera respecto al tema del periodo. De Listo, pronto bien. una curiosidad personal, la red eléctrica, por ejemplo, casa, residencial, comercial, ¿es coseno o seno? La onda como tal. La onda es, usted la puede interpretar como quiera, seno o Ok. coseno. Ujú. El aparato para medir esto, sabemos que, bueno, es el analizador de redes, pero el esencial es eh, el cofímetro, ¿sí? Para medir el coseno, ese ángulo. ¿Sí? ¿Sí saben de cuál estábamos hablando? De pronto alguien que le toque manejarlo en su trabajo, en su vida diaria. El cofímetro, ¿sí? Para medir el coseno del ángulo. Para determinar el valor del coseno phi, ¿sí? Sí, señor, del coseno phi. Cofímetro. John, ¿sí? ¿Nos confirma ahí? Pues digamos, profe, lo que yo entiendo con relación a la pregunta que hace el compañero es la interpretación de la onda en redes, pues vendría a ser la onda sinusoidal. El caso es entrar a analizar cuando entramos a conectar temas resistivos o temas inductivos, que es donde se presentan las alteraciones de red, donde se originan los armónicos y donde toca entrar a corregir por medio de banco de condensadores toda esta alteración que se presenta en la red. Sí, señor. Bueno, acá no vamos a tocar el tema de o por lo menos no hoy, el tema de los armónicos, porque el armónico es una distorsión que hay acá en la onda. Acá solamente estamos analizando es el corrimiento, es decir, esta parte, el desfase que hay entre las ondas, que es diferente al armónico, que es la distorsión de esta onda. Entonces, quedémonos por el día de hoy con esta parte. ¿Listo? Ya más adelante, cuando miremos el tema de las protecciones, hablamos de los armónicos. Porfa, no se les olvide llenar la asistencia. Se las voy a compartir ahí nuevamente. Entonces, faltan 5 para las 7. Tomémonos un descanso de 10 minutos y nos vemos a las 7:05 y miramos el resto de la presentación. ¿Listo? Listo, ya nos vemos entonces.
Cargador. A ver. Bueno, todo bien. Que si alguien cogió mi cargador. Cerremos el micrófono, porfa. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos a compartir acá nuevamente pantalla. Listo, vamos a resolver este tercer ejemplo, que está relacionado con lo que estábamos hablando del desfase de las funciones. Entonces ahí tenemos dos funciones, son dos tensiones. Entonces nos piden que calculemos el ángulo de fase entre cada una de ellas y mirar cuál está adelantada y cuál está atrasada. Listo, entonces ahí lo que se hace es convertir ambas a funciones coseno. Entonces simplemente tomamos acá la primera que nos dice que tenemos menos 10 coseno. Entonces vamos acá a la pizarra. Porfa, les recomiendo el micrófono para que no hagamos ahí tanto ruido. Entonces tenemos acá la función, la primera función que es dependiente del tiempo. Entonces nos dice que es menos 10 coseno y nos da una información. Nos dice que es de 50 grados positivos, ¿sí? Más 50 grados positivo. Entonces lo que se hace es convertir la positiva. Entonces para eso se le suman 180 grados. Entonces más 50 más 180 grados. Entonces acá como estamos hablando es de funciones, entonces si está negativa le sumamos 180 y la volvemos positiva. Y luego simplemente pues hacemos esa operación y nos queda de 230 más 230 grados. Esto creo que ahí está bastante fácil, bastante evidente. Y luego tomamos la otra función. Nos dice que es una función seno. Entonces, ya vimos que le podemos sumar o le podemos restar 90 grados. Entonces ahí le vamos a sumar, le vamos a restar. Entonces tenemos que la siguiente función también es dependiente del tiempo. Es de 12. Entonces 12 seno de omega t. Porfa el micrófono. Más menos 10 grados, perdón.
menos 10 grados. Entonces le restamos 90, nos quedaría la función de 12, acá es 12, seno de omega t menos 10 grados menos 90 grados. Entonces esto nos quedaría de 12 seno de omega t menos 100 grados. Perdón, acá es coseno, ¿no? Acá es coseno porque cuando le sumo eso, esto es coseno. 12 coseno de omega t menos 100 grados. ¿Listo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Mario Fernando. ¿Sí o no? Sí, señor, sí, señor. Listo, les recomiendo el micrófono, por favor. Listo, entonces ahí tenemos la función y lo que me está diciendo cuál es el desfase. Entonces, vea, esta es la función 1 y esta es la función 2. ¿Cuál es el desfase entre las dos funciones? Miremoslo ahí. Profe, una da positivo y la otra negativo. Sí, señor. 130. 130 grados, ¿sí? De 130 grados. Listo, entonces para analizar esto de manera correcta nos toca hacer un diagrama vectorial para mirar cuál es efectivamente ese desfase que existe entre esas dos funciones. Entonces es lo que vamos a hacer ahí. Entonces ese análisis lo vamos a tratar de hacer acá gráfico para nosotros entender de manera correcta cuál va a ser ese desfase. Entonces dibujemos la primera señal. Ya sabemos que es de 230. Ahí 230, ¿dónde estaría? Acá tenemos 90 grados. Acá tenemos ¿cuántos? 180. Entonces esa función estaría más o menos ¿por dónde? Por acá, ¿cierto? Siendo esto B1. Vamos a dibujarlo acá. Esto es B1 y esto es B2. Entonces digamos que esto es B1. Entonces esos 230 grados están acá. 230 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo dibujamos ese vector? Fácil, ¿cierto? Acá tenemos 0 grados, que es como siempre nosotros habitualmente hacemos estas mediciones. Ahora miremos la siguiente señal. Ya sabemos que en magnitud es más larga, es decir, este es más, el módulo es mayor, entonces estaría más o menos por acá. ¿Por qué? Porque vale menos 100, es decir, es este ángulo de acá. De acá a acá mide ¿cuánto? ¿Sí? ¿Me siguen? 130. 90. Menos 90. Menos 90. 90. No, menos 90, porque es hacia abajo. Hacia arriba, todo lo que mide hacia arriba es positivo, pero hacia abajo me toca mirar el negativo. ¿Y cuánto mide este pedazo? Menos 10, ¿cierto? Ahora sí respondamos. ¿Cuál es la distancia que hay entre estos dos ángulos? ¿Cuánto vale ese ángulo, mejor dicho? 130, profesor. 130, ¿seguro? Mírelo bien. Haga la cuenta, vea. 220. Este completo vale menos 100. Y este vale 230. Julio dice que 30. Sí, esa es la respuesta, Julio. ¿Nos explica por qué? ¿Cómo la sacó? Buenas noches. Buenas noches. Pues con respecto a la vertical, ¿sí? Sí, señores. Tenemos 270
en donde es menos 90 grados, Ajá, ¿cierto? exactamente. Entonces tenemos 100 grados, serían 10 hacia el lado de 260. 260 menos 230 me da 30 grados. Exactamente. Sí, sí, entendimos la idea de Julio. Analicémosla nuevamente. Entonces lo que nos dice el compañero es, analizando este vector, ya no por encima, ya no por debajo, sino por encima, ¿cuántos grados hay acá? Vea. Si la circunferencia total mide 360 y le resto 100, son 260 grados, vea. Y a 260 grados le resto 230. ¿Cuántos grados tenemos ahí? 30 grados. Entonces esto nos va como una apertura a lo que vamos a hablar ahorita, que es el tema de los fasores, lo que decía el compañero ahorita. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí o hay todavía alguna confusión? Listo, Diego dice que bien, Oscar bien, María bien. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación y vamos a mirar los demás conceptos. Tenemos la presentación. Entonces, esto que vimos ahí, esos vectores, nosotros en el contexto de la electricidad los llamamos es fasores, que simplemente va a ser esa transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces es simplemente ir a medir acá el módulo y medir el ángulo, de tal manera que esas ecuaciones dependientes del tiempo se conviertan en ecuaciones algebraicas. Entonces, la idea de transformar esas senoides en fasores es facilitar los cálculos para que nosotros podamos aplicar las leyes de los circuitos de manera más sencilla. Ese es el objetivo, simplificar toda la parte matemática. Entonces vamos a mirar acá cómo es que funciona esto. Entonces nos toca tener en cuenta que los fasores van a estar representados en números complejos. Esos números complejos tienen varias formas de escribirlos, en forma rectangular, como lo estamos viendo acá, donde tiene una parte real, que es la parte del eje X, y una parte imaginaria, que es la parte del eje Y. Entonces, obviamente, esto así dicho en palabras puede ser confuso. Entonces, ya vamos a mirar un ejemplo numérico para entenderlo mejor. También lo podemos representar en forma polar o en forma exponencial. Las más utilizadas para este contexto de la resolución de circuitos es esta forma, la forma polar y la forma rectangular. Ya vamos a ver por qué. La forma exponencial se utiliza ya para un análisis un poco más eh, avanzado en el tema de unas señales más complejas. Entonces acá pues tenemos unas relaciones trigonométricas, que esto pues nos toca ir a repasarlo porque es trigonometría del colegio. Pero no es nada difícil. ¿Listo? Simplemente un poco de cuidado. Entonces acá nos muestran esas relaciones para transformarlas. Acá tenemos estas operaciones que se hacen de suma, resta, multiplicación. Como les decía al principio de la presentación, la idea no es enfocarnos tanto en esta parte matemática, sino en la parte conceptual, que entendamos el concepto. Esa es la idea. Sin embargo, pues toca tener esas herramientas ahí a la mano. Entonces acá vemos cómo es que convertimos esa función que está en el tiempo en un fasor. Entonces creo que acá en esta imagen se ve más claro, es más evidente. Entonces lo que les decía, acá las fuentes de tensión tienen esta forma sinusoidal. Hacer los cálculos en ese dominio del tiempo es algo tedioso. Así si usted lo vaya a hacer a mano, lo vaya a hacer con herramientas computacionales, esto se vuelve
tedioso. Entonces la idea es transformarlo a estas flechas que estamos viendo ahí que se llaman fasores. Entonces fíjese acá en la más grande que es la morada. Ella va cambiando en el tiempo y a medida que cambia en el tiempo, cambia su magnitud. Vean, en algún momento es cero, vale cero, en algún momento tiene un valor máximo positivo y un valor mínimo en la parte de abajo, en la parte negativa. Entonces lo mismo va a pasar acá. Vean. Él mantiene su magnitud, este fasor morado, y va girando en contra de las manecillas del reloj. Y eso es lo que nosotros conocemos como el dominio fasorial. Entonces, fíjese que ya nosotros analizamos esta forma, esta representación. Ya vimos que acá tiene la tensión máxima, ya vimos que es una forma coseno, ya vimos que tiene acá una fase. Entonces, de esa ecuación nosotros simplemente nos va a importar esta información, que es la tensión máxima y el, el ángulo de fase. Y esa es la representación en el dominio fasorial. Entonces, fíjese que pasar de esto a esto, mucho más sencillo, porque acá ya no vamos a tener en cuenta la componente del tiempo. Entonces, esto ya se convierte de una ecuación dependiente del tiempo en una ecuación que no depende sino de la tensión y del ángulo de fase. Entonces, acá tenemos cómo se hace esa transformación. Simplemente es transformar todo acá coseno, restándole 90 grados, entonces no tiene mayor dificultad. Entonces esto va a tener una dirección, entonces vamos a entender que si está en la parte superior va a tener una dirección de adelanto y acá una dirección de retardo, si está por debajo, si está detrás de este, porque fíjese que esto va girando en contra de las manecillas del reloj. En este caso, ¿cuál señal va adelantada? ¿Cuál es la que primero va? ¿Cuál es la que va punteando ahí? De estas flechas, de estas fasores. ¿Cuál es la que lleva la delantera? La azul. La azul. Quiere decir que la azul está adelantada con respecto a la morada y con respecto a la roja. ¿Sí? ¿Sí lo ven claro ahí o no? Sí, profe, la azul se ve que es la que va punteando ahí. Ajá. Sí, si ya entendimos esto, ya creo que ya salvamos el día. Porque así es como vamos a manejar toda esta teoría. Mirando que ese vector esté adelantado con respecto a los otros. Entonces acá pues tiene toda su teoría, toda su explicación y es lo que nos están queriendo decir acá. ¿Ven? Este vector que es la tensión está adelantado con respecto a la corriente. Entonces ya vamos a mirar en qué situación es que sucede esto. Porque siempre está más... No te entiendo la pregunta, María. ¿Por qué siempre está más eje o más cerca? No te entendí ahí. Instructor, que también el eje azul está más cerca al eje cero, ¿sí? O sea, siempre, casi siempre está más cerca que los otros que son lejos del, sí, como el cero. No, No, no te entiendo. No, porque mira que varía. De pronto te estás refiriendo es a la magnitud del vector, que es más cortico que los otros. sí, 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 señor. No, pero no tiene nada que ver el ¿No? tema de la magnitud, o sea, es decir, el largo del fasor, sino lo que tiene que ver es si va adelante o atrás. No, ok. ¿Listo? Porque pueden tener la misma magnitud, que es lo que sucede en un sistema trifásico. Son tres vectores y tres fasores, perdón, y ellos van desplazados, adelantados mutuamente 120 grados. Acá pues no sabemos exactamente cuántos grados. No, ok, bueno, sí, señor. En ese caso, en un sistema trifásico, estaríamos viendo esta misma diagrama, los tres con la misma magnitud, separados 120 grados. Bueno, sí, señor.
Listo, entonces vamos a mirar cuándo sucede eso, ya en el contexto eléctrico. Entonces, cuando la carga es netamente resistiva, ¿qué va a pasar? Que la corriente y la tensión están en fase. Como en este caso, miren. ¿Sí ve? Tensión y corriente están en fase. Esto sigue rotando. Imagínate que está rotando ahí. Pero la tensión es más grande con respecto a la corriente, pero están en fase, que es lo que idealmente nosotros queremos. Siempre que la tensión y la corriente estén en fase, es lo ideal. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la carga es netamente resistiva. Ahora, ¿qué pasa cuando la carga es inductiva? ¿Cuáles son las cargas inductivas? Bobinas. Bobinas. Las bobinas, los motores, ¿no? Que es Sí, lo que los estamos motores. hablando en este curso, ¿no? Entonces también te creamos que en esta cosa. ¿Qué es lo que tiene un motor por dentro? Esto, vean, bobinas. Entonces, ¿qué pasa cuando la carga es inductiva? Vea lo que sucede. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo le explicamos? La corriente se atrasa, profe. Exactamente, vea, la corriente se atrasa. Hagamos una pausa ahí y de pronto los que estén de pronto ahí distraídos, esta parte sí es importante, la más importante, porque es de lo que estamos hablando, de lo que va el curso. Entonces ahí no nos podemos quedar, no nos podemos perder. Para todos es claro que la corriente va atrasada con respecto a la tensión en un circuito inductivo. No se queden ahí con las preguntas. Sí, lo que tiene que ver con motores. Sí, exactamente, con bobinas. Sí, con bobinas. Ajá. Entonces, vea, acá estamos en el dominio del tiempo. Acá tenemos la inductancia, sabemos que la corriente depende del tiempo. Entonces, hacer este análisis en este espacio, en este dominio del tiempo es complicado porque esto es una ecuación diferencial. Ir a resolver una ecuación diferencial no es tan sencillo. ¿Qué sí es sencillo? Resolver una ecuación algebraica, que fue lo que ustedes hicieron en la primera tarea, aplicar la ley de Ohm. Entonces acá esta ecuación es mucho más sencilla, más fácil. La vamos a resolver igualito. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Qué pasa cuando la carga es capacitiva? Cuando tenemos capacitores. La corriente es adelantada, profe. Exactamente, vea, ocurre lo contrario. La corriente se adelanta con respecto a la tensión. Entonces, cuando tenemos cargas inductivas, las corregimos con las cargas capacitivas porque están haciendo el efecto contrario. Cuando hace el efecto contrario, llegamos a lo ideal, que es esto de acá, vean. Corregimos ese desfase que hay. Eso es lo que se hace cuando usted calcula ya el banco de capacitores. En esencia, obviamente eso tiene allá unas fórmulas que pues no son difíciles, pero toca ir a mirar esos casos. Listo, yo creo que si entendimos esta parte estamos bien, que es lo que les decía, la parte conceptual es lo que importa. Que no nos quedemos ahí con las inquietudes, con las dudas. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Listo. Vamos a mirar entonces ya un ejemplo numérico para redondear estas ideas. Entonces ahí está el resumen. ¿Ve? Elemento resistivo, elemento inductivo y elemento capacitivo. Entonces esto ya nos lleva al concepto de lo que es la impedancia. ¿Listo? Antes de eso, pues ustedes hacen rápidamente este ejercicio, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Convertir esto a fasores, que fue lo que hicimos acá en esta parte. ¿Sí? Acá lo hicimos, pasamos de dominio del tiempo al dominio fasorial. Convertir esto a fasor. Hagámoslo rápidamente ahí para que no tengamos dudas. Entonces tenemos 6 coseno de 50
menos 40 grados. Eso es una corriente medida en amperios, dependiente del tiempo. Esto es medido en amperios, ¿no? Menos 40. Menos 40 grados. Y esto es medido en amperios. Entonces, ¿cómo convertimos esto en un fasor? Ya dijimos, simplemente toma el valor de la corriente y toma el valor del ángulo, ¿sí? Tan fácil como eso. No tiene más misterio. Y esos son amperios. Ahora transformemos el otro. Menos 4 seno de 30 más 50. Y esos son voltios. ¿Sí? Puede ser o corriente o pueden ser voltios. Tensión. O tensión o corriente. Esto es tensión en función del tiempo. Y lo queremos pasar al dominio fasorial. Entonces primero convertimos este menos en positivo, quiere decir que le sumamos 180 grados. Entonces 180 más 50 me daría 230 grados. Y ahora lo transformamos a coseno. Entonces nos quedaría 4 coseno de 30t menos 90. ¿Cuánto nos daría eso? 140. Sí, 140. Entonces en el dominio fasorial me quedaría 4 en un ángulo de 140 grados, voltios. ¿Sí? Muchísimo más sencilla esta función que esto de acá. Esa es la idea, simplificar. ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí? Sí, Iván, ahí estamos grabando. Gracias. Listo, ¿estamos de acuerdo en lo que hicimos ahí? ¿Estamos claros en lo que hicimos ahí, en esa transformación? Entonces vamos a mirar acá el concepto ahora de impedancia. Entonces la impedancia es la resistencia que tiene o la oposición que tiene el elemento al paso de la corriente. Entonces esa impedancia va a tener dos partes. Va a tener una parte real, que es la parte resistiva, y va a tener una parte imaginaria, que es la reactancia. Esa reactancia puede ser reactancia inductiva, cuando usted pone motores, cuando pone bobinas, o reactancia capacitiva, cuando pone los condensadores. Entonces esto es un número complejo, parte real y parte imaginaria. Entonces va a tener acá unas fórmulas que las vamos a utilizar para la resolución de un problema. Entonces vamos a mirar cómo se soluciona. Entonces acá está resumido lo que les acabo de decir ahí en palabras para que lo miren luego, ¿listo? Para que lo analicen ya con más tiempito. Entonces la impedancia la podemos escribir en forma rectangular, que es esta primera parte, o en forma polar, como la tenemos ahí. Por eso les decía que nos toca descargar la calculadora para hacer estas operaciones, que van a ser unas operaciones muy sencillas. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Entonces en este ejemplo vamos a resolver lo que nos piden. Nos piden que haya la corriente que circula por el circuito. Entonces los que hicieron la tarea ya vieron que cuando son resistencias y esto es de corriente directa, pues es algo muy fácil, algo muy trivial, algo muy sencillo. Acá vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. La primera tarea es convertir esto del dominio temporal al dominio fasorial. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, aplicando las fórmulas que vimos ahí. Entonces dibujamos el circuito y empezamos a analizar. Entonces va a tener una parte real, que es la resistencia, y va a tener una parte imaginaria, que es el condensador. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces esto es 10 coseno de 4t. Entonces 10 coseno de 4t, esos son voltios,
es una fuente alterna. Tenemos una resistencia de 5 ohmios y tenemos un capacitor de 0.1 faradios. Y me están diciendo que haya la corriente que pasa por el circuito y que haya la tensión en el capacitor. Entonces, claro, esto al principio puede llegar a ser un poco difícil y resolver esto en el dominio del tiempo, pues es cansón. Entonces lo vamos a transformar al dominio de la frecuencia. Entonces dibujamos nuevamente el circuito y miramos cuáles son los componentes. Entonces ya vimos que la tensión es de 10 y el ángulo de cuánto es. Perdón. ¿Cuánto vale ahí el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo de esta función? ¿Cuánto? ¿180 grados? ¿Cuánto vale ese ángulo? 90 grados, profe. 0 grados. Porque vea que no me está dando información. Volvamos acá a la forma habitual. Vea. Ahí tenemos la forma original de la vea, es esta, ¿cierto? Y me está dando esta información y no me dice nada. Cuando no hay nada, que es 0. ¿Listo? Ahí está a 0 grados. ¿Listo? Ahí estamos a 0 grados. Entonces vamos a transformar esto al dominio al dominio fasorial. Entonces la impedancia, les recuerdo porfa el micrófono, tiene una parte real y una parte imaginaria, y esa parte imaginaria ya vimos que como es un capacitor tiene esta forma, J omega C. Porfa el micrófono, véala, es esta. Para un capacitor está la impedancia. Entonces simplemente usted viene y reemplaza esos valores, ya no tiene más misterio, solamente reemplazar. Entonces acá me da que la impedancia es igual a 5 más 1 sobre J. ¿Cuánto vale el omega I? Este omega, ¿cuánto vale? 5. No. Véalo ahí. 10. 4. Véalo acá. Este sí es el omega. ¿Y la capacitancia cuánto vale? Véala acá. 0,1. Entonces, esto multiplicado por 0.1. Esta parte no la vamos a hacer a mano, se puede hacer a mano, no es el objetivo del curso. Usted utiliza la calculadora que les dije, pone en función de complejos y simplemente escribe esa expresión allá. En la calculadora no va a escribir J, sino va a escribir I. Nosotros los electricistas no utilizamos I porque se confunde con esta corriente. Utilizamos siempre J, pero en la calculadora le va a salir I. Entonces, haciendo esta operación, en la calculadora le va a dar este número, 5 menos J 2.5 ohmios, ¿no? Estos son ohmios porque es una impedancia. Entonces ya ese circuito se nos convirtió en esto, vean. Esta impedancia que tenemos ahí vale ese número, 5 menos J 2.5 ohmios. Algo ya muy sencillo de resolver. Entonces, como me están pidiendo la corriente, utilizo la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. Ya no hablamos de resistencia, sino de impedancia. ¿Cuál es la tensión?
Ya vimos, 10 a 0 grados. No le pongo nada porque como es 0 grados ya entendemos que es ese número. Y la impedancia es este número que acabamos de calcular ahí. Entonces 5 menos J 2.5. Fíjese que ahí estamos haciendo es multiplicaciones y divisiones. Si usted hace eso allá en la calculadora, eso le va a dar 1.78 con un ángulo de 26.57 grados. 26.57 grados. Todo eso es corriente. Y ya tenemos la primera respuesta, que es esta de acá, ¿sí? Sacamos la respuesta ahí en 3 líneas. Por eso la facilidad de manejar los fasores. ¿Y cómo hallamos la tensión? Me están pidiendo ahí la tensión. Nuevamente la ley de Ohm. Tensión es igual a corriente multiplicada por la impedancia. Entonces ya esos valores los tenemos. Usted simplemente hace la multiplicación de estos dos números. Este está en forma polar, este está en forma rectangular. Usted simplemente le escribe esto ahí a la calculadora, obviamente hay que saber cómo escribirla. Y esa tensión le va a dar de 4.47 con un ángulo de menos 63.43 voltios. Entonces, ¿qué hicimos ahí de raro? Lo único que hicimos de raro fue utilizar los números complejos, pero seguimos utilizando la ley de Ohm, vea, para hacer ese cálculo. Y por último, usted lo único que hace es transformar esta respuesta del dominio fasorial al dominio temporal. Entonces la corriente va a ser igual. Corriente en función del tiempo va a ser igual a ese número que hallamos acá de 1.78, que sabemos que es la amplitud. Es de forma coseno, porque vea, la función es coseno desde el principio, entonces la dejamos igual. La frecuencia la dejamos igual, la frecuencia angular. Y simplemente, ¿qué ponemos? Este ángulo de acá, vea, 26.57 grados. Y eso es amperios. Y lo mismo hacemos con la tensión, vea. La tensión es igual al número que nos dio, 4.47 coseno, sigue manteniendo la misma frecuencia y el ángulo es negativo, menos 63.43 grados. Y la última parte es hallar quién está adelantado con respecto a quién. La corriente está adelantada o la tensión está adelantada. La corriente está adelantada. ¿Sí? ¿La corriente está adelantada o atrasada? Entonces usted hace su diagrama fasorial. Vea. Ahí está. Dibuja la tensión. Vea, menos 63 grados. O sea, hacia abajo. Antes de llegar al 90, por acá. Esto es menos 63.43. Esta es la tensión. Y la corriente es de 26 grados. Es decir, está por acá. Uy, no, más hacia atrás. Más pegado hacia el eje vertical. Más hacia acá, perdón. Más pegado hacia este eje horizontal. Esa es la corriente. 27 grados, redondémoslo. Y esto está girando así. ¿Cuál va adelantada? La corriente. La corriente.
teníamos que hacer todo esto para mirar que la corriente está adelantada. No, porque sabemos que en un circuito capacitivo, ahí está el circuito capacitivo, este, la corriente siempre va adelantada, vea. Entonces simplemente estamos verificando lo que ya sabíamos por definición. ¿Cuántos grados está adelantada? ¿Cuántos grados está adelantada esa corriente con respecto a la tensión? Con respecto a la tensión. Aproximando esto a 27 y aproximando esto a 63, entonces sería 27 más 63, sería 90 grados, ¿no? 90 grados de adelanto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Javier. Porfa, Sí, les señor. recomiendo el micrófono, que hagamos la intervención ahí y apaguemos rápido el Sí, profe, 90 grados. 90 grados. Entonces, listo. Evidentemente, no podemos pretender saber hacer estas operaciones de la noche a la mañana. Lo que nos vamos a quedar el día de hoy es con estas diapositivas de acá. Entender las cargas, vean, que hay cargas resistivas, que hay cargas inductivas y que hay cargas capacitivas. Ya esta parte de los ejercicios y de la parte del tratamiento matemático requiere pues más tiempo, que usted pues lo va a tratar de hacer, va a tomar este ejemplo, vuelve y lo hace, vuelve y lo revisa y y lo mira por un lado, lo mira por el otro, lo analiza para que lo entienda bien, ¿listo? Entonces yo les comparto tanto la grabación como las presentaciones. Les comparto también el libro de donde saqué estos ejercicios para que vayan y miren más ejemplos. ¿Listo? Entonces, espero pues que hayamos entendido, que hayamos aprovechado el tiempo, que les haya gustado. Y eso sería todo por mi parte. José Luis, ¿algo más que añadir? Profe, no, la pregunta es en el caso de ya tratar de encontrar el ángulo de adelanto o de desfase, simplemente se suman positivos, o sea, no importa el No, signo negativo. no, sí importa, claro. Tiene que mirar acá el diagrama fasorial. Perdón, me devuelvo acá un momento. Tiene que mirar acá. Porque si usted suma estos dos, ¿cuánto le va a dar 26 menos 63? Eso le da un número Negativo, sí. negativo, que va a ser como 30 y pico. Y ese no es el desfase. Usted tiene que mirar es este diagrama, vea. Sumar esta parte, que son los 27, más esta parte, que son 63. Pero ahí el ángulo daría negativo, entonces, porque No, es mayor el ángulo negativo, ¿no? no puedes decir que es un ángulo negativo porque es la distancia que hay entre la corriente y la tensión. Nunca puede ser Ok. negativa Ah, bueno, sí, señor. por ningún lado, porque si mides el ángulo superior, que es este de acá, esto tampoco es jamás negativo, ¿no? Porque es una distancia. Es decir, se omite, profe, se omite que sea negativo 63, ¿cierto? No, porque si usted lo omite, no lo dibuja casi abajo. O bueno, sí, a la hora de sumarlo no lo tiene en cuenta, pero a la hora de dibujarlo sí tiene que tenerlo en cuenta. Porque si yo no dibujo menos Eso, profe, 63, sino eso es lo que me 63. refería, profe. Ah, ok, listo. Me daría hacia arriba. Listo, entonces, ahorita les comparto la presentación, la grabación y nos vemos el miércoles. Entonces traten de hacer los ejercicios que están planteados ahí en las diapositivas, estos que son sencillos, estos de acá, para que vayamos avanzando, para que no nos quedemos ahí estancados.
Listo, ahorita les comparto también un ejercicio. Se los pego acá en la diapositiva para que ustedes lo hagan. Listo, no sé si tengamos más inquietudes, algo más que agregar. No se les olvide también llenar la asistencia, porfa. Ahí les comparto nuevamente el link para los que no lo han llenado. Entonces nos vemos el miércoles a la misma hora. Entonces feliz descanso y gracias por la participación. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Listo, gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias a Ok, usted. ingeniero, muchas gracias. Con gusto. Ingeniero, muchas gracias, una feliz noche. Listo, gracias a usted. Quedamos atentos por el material al chat, profe. Listo, Gracias. Iván. Ya se los paso. Esta Gracias. misma noche se los paso. Instructor, muchas gracias. Hasta mañana a todos. Gracias, María, por la participación. Muchas gracias, lo mismo. Que descansen.